Bien, la pobreza, Alfredo, y el 32% de condena a la sociedad. ¿Será ese el número? ¿Qué Sí, piensa yo no tengo Pablo ninguna Gallo, duda. que nos visita y que conoce mucho, porque sigue siempre los datos de pobreza? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo es este tema de cuántos pobres tenemos? En una época teníamos el 5% de Alemania. No, en realidad nunca tuvimos el 5%. No, jamás tuvimos el 5%. Eso Pero... es parte de un problema pasado que ahora por lo menos se ha resuelto. La pobreza argentina está en torno al 32-33%. Ahora, de la población. a ver, comentábamos esto antes de comenzar el programa. ¿Era previsible de que del 29 pasáramos al 32? Sí, por supuesto que sí. Era previsible. Sí, por supuesto que sí. Hay algo importante acá, porque esta semana se discutió mucho en términos de la pobreza, como que la pobreza está creciendo. En realidad los datos, esto a partir de los datos publicados los últimos de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social. Sí. Esos datos corresponden al tercer trimestre del 2016, o sea, estamos hablando de cierre corte septiembre. Indican 32,9. Acá hay una coincidencia, todos ya conocíamos ese dato, o sea, lo conocía la UCA, porque inclusive había proyectado un poco más, todavía a principios de 2016, había proyectado casi el 34%. Nosotros lo habíamos establecido para esa época en el 33% de CIPES. Ahora el Gobierno Nacional también lo había establecido a través del EDEC en 32,2%. O sea, no hay un dato nuevo. Lo que sí aparece es de nuevo el tema de la pobreza. O sea, se vuelve a poner en la mesa. Eso sí me parece importante. Me parece muy importante. Ahora, ¿por qué se siente, vos que sos especialista en el tema y auscultás con mucha más profundidad tal vez que nosotros, por qué se siente ahora el tema de la pobreza con mayor intensidad y no a fines del 2015 cuando el kirchnerismo tenía 29% de pobreza? Bueno, esos 3 puntos más, ese 1,5 millones más, ¿es tan significativo con respecto a casi 10 millones de antes? No por la cifra en sí mismo. Porque eso es un debate interesante en términos de la pregunta de quiénes son estos pobres. Generalmente aparece así, ¿de quiénes son estos pobres? Estos pobres son de Macri, ¿a quiénes corresponde? Porque es como si habría que devolvérselos o llevárselos de alguna manera. Yo siempre digo que es el ping-pong de la pobreza, que en realidad no resuelve absolutamente nada, porque cuando uno, en términos objetivos, analiza la evolución social de la pobreza del 83 a esta parte, o sea, la vuelta a la democracia, lo que uno ve es que la pobreza, por lo menos la estructural, esa la que se ha galvanizado de generación en generación, ha venido creciendo. Y en el mismo periodo pasaron gobiernos de todo tipo de color, signos políticos, algunos perduraron con ese signo político más tiempo, pero han pasado todos. Entonces es un fracaso bien generalizado, donde también la sociedad... Fracaso de la política. Tiene un punto. De la política, pero también de la sociedad, porque eso es algo que nos sucede a nosotros y nosotros tampoco lo resolvemos en términos de la elección que tomamos en la política a la hora de administrar los recursos que producimos entre toda la sociedad. Eso también es importante, porque si no hay una evasión de las responsabilidades, porque nosotros podemos decir... 1 de cada 3 hoy se encuentra pasando una difícil situación económica o padeciendo situaciones de pobreza. Ahora, si lo damos vuelta, como dice mi amigo Martín Maldonado, 2 de cada 3 también están padeciendo algún tipo de insensibilidad social, porque lo que sucede no le sucede lejos, le sucede bien cerca. Y lo estamos viendo y se ve. Por eso hacernos cargo también como sociedad de que este es uno de los mayores problemas que tenemos y que la resolución de nuestro mayor problema también está atado a las posibilidades que tenemos de desarrollo no solamente como país, sino principalmente como sociedad. En el futuro tendría que ser una de las prioridades para la sociedad, política de Estado para los políticos. Te hago una pregunta. ¿Vos creés, Macri en su campaña electoral usó un eslogan, pobreza cero? Me parece que lo que quería manifestar es que iba a luchar contra la pobreza. Probable. ¿Vos crees que hay posibilidades de reducir la pobreza a futuro, digamos? No digamos a cero, me parece que eso formó parte
del ¿Al marketing futuro político. mediano, largo plazo? ¿Al futuro inmediato? Que iniciar un camino de reducción de pobreza. Bueno, yo creo que hay que iniciar un camino. Por lo menos hay que ¿Pensás que hay condiciones para que eso ocurra? Condiciones, siempre va a haber condiciones. Me parece que pasa por una situación de decisiones. Y decisiones correctas. Y decisiones correctas. Claro. Yo creo que el gobierno actual ha tenido serias imposibilidades en poder desarrollar, inclusive hasta lo que tenían pensado por hacer. Algunas por deficiencia o impericia de la propia gestión política y económica, y otra por coyuntura y circunstancias externas que se han encontrado. Por ejemplo, que gane Donald Trump no lo tenían en el radar, digamos, no estaba en el GPS, pero sin embargo sucedió. Ahora bien, en el proceso de este año que llevamos se han incorporado 1.5 millones de personas en calidad de nuevos pobres. ¿Qué es preocupante? Es muy preocupante. Ahora, la fotografía total, digamos, el abanico, es cuando ese 1.5 millones lo incorporás a los 12 o casi 12 millones que ya existían en el 2015. Ahí es donde tenés la fotografía grande, donde ese pequeño salto, donde decíamos, hace que se sienta muchísimo más, porque en realidad lo que está llegando es al tope del vaso en lo que puede resistir una sociedad sin que se conflictúe en términos sociales con estos indicadores. No solamente en términos ya de desarrollo, estamos hablando en términos de convivencia social, si es viable que podamos tener una sociedad como por lo menos nosotros querríamos tenerla o vivirla con niveles de pobreza tan altos como los actuales. Muchas veces hablamos con Alfredo y Alfredo puntualizaba particularmente en el tema de los subsidios, ¿no? Es decir, lo que se ha gastado en subsidios durante el periodo kirchnerista particularmente, con crecimientos realmente importantes de la economía y que se reflejó finalmente en prácticamente en 28, 29, 30% al final de su gestión. Es decir, ¿qué se hizo con toda esa plata en lugar de haberla aplicado a eso que decías vos? Empezar un camino para tratar de reducir precisamente esos niveles de pobreza y darle cierta dignidad y trabajo a la sociedad, ¿no? Sí, eso es bien paradójico, pero también lo que vos indicás, Ricardo, es totalmente objetivo. Por lo menos hasta la última parte del gobierno kirchnerista, la inversión en términos sociales habrá sido una de las más altas. Sí. Sin embargo, se retira el último gobierno con tasas de pobreza que coinciden con el promedio de los 90. O sea, ese 29% uno promedia, en ese momento se medía GBA nada más, promedia con Gran Buenos Aires y está en 28, 29%. Entonces, ¿cómo puede decir que con una mayor inversión, sin embargo, tengamos resultados que de una década donde todos decimos, oh, esa es lo peor que vivimos? O sea, no se trata únicamente de invertir, sino principalmente en cómo invertir. Por ejemplo, todos estos programas que se han desarrollado, ninguno fue acompañado en términos de evaluación de programa. Acá no se evalúa nada. Acá anda bien, las cosas andan bien porque se pone más plata. Y el año siguiente anda bien primero porque sí existe el programa y segundo porque se aumentó algo el programa. Ahora, en términos de eficiencia, si se han reunido, se han cumplido las metas, los fines para los que fueron logrados, eso no existe. Un ejemplo de ello es la UH. La UH cuando se lo presentó, que se lo presentó como un derecho, que recién mucho tiempo después se instruyó como un derecho, pero sin embargo nosotros lo festejamos. Ahora cuando se instruyó era para eliminar directamente la indigencia y para bajar la pobreza. Hoy por hoy, inclusive cuando se retira el último gobierno, cuando ese 29% de pobreza, la mitad eran niños. Eran niños. Como hoy también, hoy por hoy, la mitad siguen siendo niños, de manera tal que nosotros no solamente que vamos por un proceso donde la pobreza se galvaniza, sino que infantilizamos nuestra pobreza. Esa es nuestra realidad. Y se vuelven a suceder recetas, por ejemplo, con otro gobierno. Nosotros saludamos la reglamentación de la ley de emergencia social. O sea, voy a dar dos cosas y después una salvedad. Primero porque es importante, va a haber una incorporación, se va a vehiculizar 33.000 millones de pesos hacia los sectores más vulnerables, y eso va a impactar decididamente, por lo menos en los índices de indigencia que hoy están
casi 6% Sí, y se extiende a 2.700.000 personas que hoy por hoy no pueden con sus ingresos consumir los alimentos necesarios, no para sobrevivir o para tener una supervivencia que le garantice, como mínimo, no malnutrirse o en los peores casos desnutrirse directamente. O sea, esa política va a llegar ahí, me parece que es correcta. Ahora, otro aspecto que hay que ver si se instrumenta de esa manera, que a mí me parece muy interesante, es qué rol le puede dar al tercer sector este gobierno. Claro. Si es este tercer sector compuesto por organizaciones sociales de todo tipo de ideología y de historias, puede articular con el Estado, o sea, ser un actor realmente, no solamente vehículo, sino actor de políticas sociales en un rol que, como en otros países se ha demostrado que es bueno, la del tercer sector. Yo creo que podemos hablar de resolver también problemas más grandes, que es, por ejemplo, la ocupación nuevamente de barrios donde hoy se ha alejado del Estado, se ven esmeriladas las organizaciones sociales, principalmente porque no hay financiamiento. El estado general de esas economías en esas ciudades, o en la mayoría de las ciudades, no es buena, y donde empiezan a crecer fenómenos y economías paralelas, principalmente vinculadas al narcotráfico, donde eso sí ocupa territorialidad. Claro. Me parece que ahí hay que ir. Ahora bien, dicho todo esto, ¿se va a resolver la pobreza con una ley de emergencia social? No. Si dijésemos lo contrario, no estaríamos mintiendo. O sea, como nos mentimos en el gobierno anterior, eso no va a suceder. La única forma que se empiece a resolver eso en términos ya inmediatos, pero que tienen una correlación en el futuro, es primero que la economía crezca. Claro. Y que la inflación se mantenga en términos moderados. Hoy por hoy, las expectativas de este gobierno están en función de que baje la inflación. Ahora, en cómo lo estamos viviendo, eso que baje la inflación, incorpora un sufrimiento muy, muy grande para millones de personas. El desafío debería ser crecer con una inflación moderada, pero cuando se pone énfasis en esto es lo que está sucediendo con una economía que no termina de arrancar los últimos años. Y es importante, porque recién en esta mesa me llamó mucho la atención cuando aparecía mucho la palabra expectativa. Se habla de expectativa. Y yo no condeno la expectativa. A mí me parece importante que cualquier gobierno se ponga el ropaje de la expectativa. Porque eso ordena, por lo menos en la confianza, a los distintos actores de una economía, a la sociedad. Decir, bueno, vamos, confiemos, che. Ahora bien, hay una parte grande, un tercio ya de esta sociedad, que no les sirve las expectativas. Claro. Que no pueden resolverlo. O sea, la expectativa es un mensaje que directamente no pueden explicar, no pueden explicarse su situación desde esa expectativa, no sirve. Y no hay políticas que vayan a resolverlo, esa situación, en el mediano plazo. Nosotros vemos una situación en términos sociales para el 2017 muy parecida a la del 2016. Con los únicos cambios que es un año electoral seguramente, que implica que, bueno, se invierta un poco más en el consumo. Ahora no vemos grandes cosas. Pablo, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Ya volvemos.